conectadas, que cualquier pregunta y lo que sea, o sea, me encanta que sea una conversación, que sea una charla amena en la que todas podamos participar. Ok. Sí, sí, no, yo siempre les digo, las que se sientan en confianza, que pongan cámaras, evidentemente se va a grabar, pero que aquí da igual, la gente no está pendiente de eso. Y, o por lo menos, sí, lo que es mi público no solemos estar pendiente de eso. Y, pues, escribir, o sea, este es el momento y son espacios para aprovechar, preguntar, sentirnos en tribu. Mira, me ha pasado en varias tribus que a veces comparten una experiencia, una duda o un bloqueo, lo que sea, y termina siendo la de muchas, ¿sabes? Y a veces decimos, ah, mira, es que a mí Claro, también me pasa, o a mí también, y uno dice, bueno, es que a veces nos sentimos como bicho raro cuando resulta que es la cosa que es no total, normal, porque yo digo normal, que es normal, o sea, lo más natural, natural porque nos pasa, sencillamente pasa y ya está. Entonces, bueno, esa es tal la cual, invitación. Andrés, a ver, tal cual. la apertura o el título que le había puesto al tema era cómo entrenar tu cerebro para crear una marca poderosa a pesar de sentirte pequeñita. La idea es ir un poquito desde, no sé si decir, claro, desde qué es lo más básico, ¿no? Para poder hablar de más cosas después, que nos expliques un poco ese concepto que me encanta que tú tienes de hábitos residuales y cómo esto afecta, pues evidentemente a nosotras y por ende a nuestra marca, ¿no? Y a nuestro emprendimiento. Luego de que podemos contextualizar eso, que lo descubramos, decir, ok, ¿cómo podemos a través de esto empezar nosotras a ser dueñas de nuestro proceso y a volver a esa mente nuestra aliada para construir esa marca y ese emprendimiento que queremos? ¿Ok? Se cayó el boquillo. ¡Ay! Sí. Este, y por último, algunos tips o alguna práctica que nos puedas dar como para hacer, ¡shup! Digo yo, a eso que nos bloquea, ¿no? A esos hábitos residuales. Entonces, ahora sí, mira, yo te dejo a ti hablar, tú eres aquí la dueña. No, por favor, pero me gusta que conversemos. Mira, me hiciste una serie de preguntas. Voy por el inicio. Yo creo que hay un punto inicial que es importantísimo que tengamos súper claro cuando se trata de marcas y cuando se trata de emprendimientos, que es que nuestras marcas, sobre todo cuando son marcas personales, pero cualquier marca nuestra y cualquier emprendimiento Ujú, depende directamente, o sea, tiene una relación directamente proporcional con nuestro manejo emocional, las habilidades que nosotros tengamos a nivel personal, o sea, es un reflejo de alguna manera de lo que nosotros manejamos en nuestra vida como personas, ¿no? Y lo puedo ver, Gaby, y bueno, todas las que me están escuchando, cada vez más evidentemente. O sea, mientras más trabajo con emprendedores, mientras más trabajo con personas que tienen marcas, con empresarios, da igual el nivel, da igual lo que sea, el trabajo es un reflejo de esa vida personal bueno, sí, de ese orden de vida que uno tiene, ¿no? Yo soy una persona, entiendo yo, bastante vieja escuela en muchos conceptos y en muchas cosas, pero porque mientras más estudio el comportamiento humano y mientras más estudio el comportamiento humano en función de sus negocios, de su trabajo y de sus empresas y de sus marcas, más comprendo la importancia de que en nuestra vida haya orden y de que nuestra vida sea el primer paso antes de cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces decimos como que no, es que yo quisiera que mi emprendimiento, no sé, subiera no sé cuántas escalas, hiciera eso y tal, bueno, pero en tu vida personal, tú estás subiendo esas escalas, en tu vida personal, tú estás haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque al final es simplemente una proyección de. Entonces, bueno, ahí es donde entra el tema hábitos y por qué juegan un papel tan importante, ¿no? Yo antes de hablar de cualquier hábito dentro de una empresa, un hábito dentro de un negocio, un hábito dentro de una marca, tengo que hablar de hábitos, ¿no? Porque muchas veces hablo de hábitos y de repente lo primero que se viene a la mente es como las cosas que hacemos, ¿no? Las cosas que hacemos naturalmente, nuestra rutina. Pero los hábitos va muchísimo más allá que eso. Es como que socialmente lo hemos simplificado un montón para decir, bueno, sí, yo tengo el hábito de, no sé, tomar agua en la mañana. Y ya, y hemos reducido mucho ese concepto y la reducción de ese concepto ha tenido sus consecuencias, que es que no sabemos darle nombre a muchas otras cosas que también son hábitos, ¿no? Entonces, nuestro comportamiento, en definitiva, es un hábito, pero la actitud que tomamos frente a las cosas, el manejo emocional y nuestro pensamiento también son hábitos, porque un hábito no es más que, digamos, es como un circuito neural, un aprendizaje en nuestro cerebro que se dio con un objetivo. Y ese objetivo pudo haber sido adaptarme al entorno, porque eso es una necesidad humana que nosotros tenemos, básicamente, sobrevivir
o ahorrar energía. Esos son como las tres, o los tres objetivos máximos por los cuales nosotros instalamos un hábito. O si lo queremos ver al contrario, que es como a mí más me gusta verlo, un hábito es el mecanismo por excelencia que el cerebro tiene para ahorrar energía, adaptarse al entorno y sobrevivir. Entonces, el cerebro siempre va a optar por los hábitos para estas tres cosas, y estas tres cosas son su función máxima en la vida. ¿Qué quiere decir esto traducido a la vida real y a la vida del día a día nuestro como seres humanos? Que nosotros estamos constantemente instalando hábitos y no lo sabemos. Y la construcción de un hábito, si bien puede ser una construcción voluntaria y consciente, la realidad es que la gran mayoría de las veces y la gran mayoría de nuestros hábitos no son un proceso de construcción ni voluntario ni consciente. Simplemente se han ido dando, porque están estas funciones que el cerebro tiene y opta por los hábitos para eso, ¿no? Como donde fueres es lo que viene, bueno, algo así, ¿no? Entonces el cerebro va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y yo siempre digo, el cerebro aprende sin pedir permiso. El cerebro no es que te dice, bueno, ¿será que esto lo podemos instalar? Porque a lo mejor en el largo plazo no va a ser muy conveniente. No, no, no. El cerebro tiene una ecuación muy lineal. Funcionó para sobrevivir, lo instalamos. Más nada. ¿Okay? Entonces es como, ok, ¿qué pasa? Cuando tú te das cuenta que los hábitos tienen esa magnitud y esa profundidad, es natural pensar, bueno, pero ya va, ¿cuántos de mis hábitos yo los he decidido conscientemente construir? Muy pocos, muy, 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 muy pocos. Todos los demás son hábitos residuales. Y así es como nace el concepto de hábito residual. ¿Sabes que el concepto de hábito residual nace cuando yo, bueno, empiezo mi práctica laboral? Yo decía, claro, como psicóloga hay cosas que yo no puedo, hay algo que me falta, algo me falta, o sea, hay algo que me falta en la ecuación. El regirme por los libros no está funcionando, la teoría no coincide con la práctica, no, hay algo que no me cierra. Y ese algo que no me cerraba era, claro, esta persona trae un universo de hábitos residuales, ¿no? Yo también, todos traemos hábitos residuales, y si no nos damos cuenta que existen, si no los concientizamos, si no nos traemos, digamos, los ponemos sobre la mesa y decimos, ¿esto me funciona o no me funciona? Lo transformo, lo desecho, ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces, trabajar los hábitos residuales es como el paso número uno. Y esa es la otra cosa, que muchas veces pensamos que el paso número uno es sentarme a decir, ok, ¿cuáles son los hábitos nuevos que quiero tener? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ok, los instalo. Es como, no, no, porque a lo mejor no hay espacio para esos hábitos que tú quieres. Antes de incorporar cualquier cosa, tienes que desechar estas otras, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve Perdón, esto? perdón que te Ujú. interrumpa, no solamente no hay espacio, sino que a veces son contrarios, porque nosotros queremos instalar algo nuevo, pero todavía no estamos dejando de repetir esa conducta, porque al final es lo que dices tú, o sea, son conexiones neuronales, ¿sabes? Entonces yo sigo activando esta Total, conexión neuronal, pero todavía quiero activar, o sea, el cerebro va a darle un lineamiento claro, pero cortocircuito. Sí, si tú sí, misma no estás clara en el proceso es complicado. Y tú dijiste algo muy delicioso que por eso yo decía que evidentemente es un término complejo, pero que es cotidiano y a veces no le damos el peso que realmente tiene, sino que asumimos total, así como, ay, es que yo soy así o es que en mi familia siempre hemos hecho esto así y ya está. Y, o sea, es como un veredicto que no puedes cambiar, ¿sabes? Y esto es súper total, importante y por eso yo agregué al enfoque de Nutroteca toda esta parte de exploración, ¿no? Y de esa mirada interna, de ese autoconocimiento, de buscar ser dueños de nuestro propio proceso, porque incluso para el cliente con el que vas a conectar, tú necesitas dar los mensajes adecuados. Entonces, me pasa de personas, es que conecto con personas que son súper haters, entonces tú dices, ok, pero es que tu lenguaje y tus posts y la forma en la que te comunicas, pues va llevando para allá. Vas a traer personas que te respondan de la misma forma en la que tú te estás comunicando. Y te estoy hablando de algo básico. Entonces, evidentemente, tú tienes que trabajar ahí tu forma habitual de comunicarte, porque lo que dijiste de repente a nivel familiar fue lo que te ayudó a sobrevivir y adaptarte al medio de cómo se comunicaban en tu familia, en tu escuela, en el entorno en el que creciste. Pero, ¿y ahora te está funcionando? claro. Tu narrativa es un hábito, naturalmente, es un hábito, un tipo de hábito que se llama hábito cognitivo.
bueno, ¿qué le digo a hábitos cognitivos, no? A ver, mira, de todo lo que acabas de decir, hay dos cosas que quiero como ejemplificar, ¿no? O sea, es tan real lo que estás diciendo y me encanta que lo hayas agregado, que a mí aquí vas hablando, se me vinieron dos personas en particular con las que he trabajado, bueno, que han sido muy recientes y lo tengo así como bastante fresco, ¿no? Hubo un caso, por ejemplo, nosotros manejamos un caso, esta es una persona que bueno, maneja unas empresas, no sé qué tal, y tiene mucho equipo de personal, etcétera. Ella decide en un punto decir, bueno, es que yo, claro, decía en un punto no, ese fue su motivo principal. O sea, ella llega conmigo como que es que necesito instalar el hábito como de meditar, tú sabes, calmarme, no sé qué y tal, pero yo voy siempre como que apuradísima, ¿no? Y me dijo, ok, yo te puedo decir en un paso a paso de 10 segundos cómo vas a instalar ese hábito. Ahora, ¿para qué quieres ese hábito? Bueno, porque es que necesito más calma, es porque siempre estoy súper apurada, siempre tal. Es que no te va a funcionar. Es decir, si tú tienes el hábito de ir apurada por la vida, que tú insertes meditación, no importa, da igual, no interesa. Vas a hacer la meditación apurada y ya, y sigues con tu vida. ¿Me explico? Entonces es como, efectivamente, eso fue lo que sucedió porque yo le di el beneficio de la duda a ella y le dije, dale, vamos a hacerlo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Si quieres, vamos a escuchar aquí que creo que Zaire levantó la mano. Sí, Zaire, si te quieres, te quitas tú misma el micrófono y dale, porfa. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Qué Saludos linda, ahorita. Zaire. ¿Cómo estás? Bien. Ahorita desde Bolivia. Rico. Compartimos nosotras trabajo en Venezuela, en la Sí, Universidad sí, Simón Bolívar. sí. Bueno, y sigo tu información. Qué linda. Este tema de los hábitos, a nosotros como profesionales en el área de la salud, y es uno de los que más creo que tiende como a frustrarnos, pero creo que es porque no entendemos ese enfoque que nos viene a presentar eh, tu, quien Andrés está y hoy, Andrés. André, ¿no? Al no entender que son procesos, de que hay conductas que la misma persona no sabe que los tiene, ¿no? Ellos mismos como que se limitan para hacer sus dietas, por ejemplo, cambios en su estilo de vida, ¿no? Y si nosotros como profesionales pues no nos capacitamos para eso, para entender cómo funciona o cómo se instauran esos hábitos, suceden esas cosas en la consulta en donde el paciente pues no logra eh, adaptarse a ese cambio, pues porque no entiende que debe haber, o sea, para la instalación del hábito, a la final lo que determina es tu identidad, ¿no? El hábito, al ser una conducta que se va repitiendo, eh, te define, pues al final termina definiéndote como persona. Entonces creo que nosotros deberíamos dentro de nuestra área, que es el área de la nutrición, que se basa más que todo en el cambio de conducta, ¿no? Porque al final creo que, claro, ya eso lo veo yo ahora después de tantos años de práctica, ¿no? De ejercicio profesional, donde a un principio creíamos que era solo contar las calorías y bajas aquí, bajas allá, y no entendíamos que es un proceso conductual, ¿no? Entonces conocer este tipo de cosas, cómo se forman, cómo poder cambiar, es una manera de darle herramientas, pues, a nuestros pacientes, a nuestros clientes. Gracias, Aire. La verdad es que sí. Y a mí lo que, claro, mi enfoque es directamente a trabajarnos nosotras primero como profesionales de la salud. Eh, mm, También ciertas cosas para hacer ejemplo, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos que vivir procesos, bueno, y todos lo sabemos. Incluso yo en particular he escuchado a colegas que recomiendan cosas que ellas mismas no hacen. Entonces, ya para mí eso debilita la credibilidad para la otra persona. Entonces, lo rico de estos procesos es que nosotras mismas seamos dueñas de los nuestros y podamos a través del ejemplo eh, liderar y guiar a los demás. Porque la verdad es que sí, para mí también esto es súper clave y fundamental y hace falta. Sí, tú sabes que, bueno, comentando Gracias. aquí un poco porque hubo una combinación en el concepto que Zaire presenta sobre los hábitos y la identidad. Y eso me lleva a que toquemos un punto muy importante, ¿no? Que es, bueno, hasta dónde nosotros realmente tenemos una personalidad y nosotros tenemos una identidad, ¿no?
vamos a poner bastante filosófica, cual nos fumamos 3 porros y empezamos, ¿no? Porque es como, claro, esta es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Hasta qué punto realmente yo tengo una personalidad y yo tengo una identidad? La realidad es que efectivamente tenemos una personalidad, pero es una personalidad cambiante. Y es una personalidad cambiante en el sentido de que justamente porque yo tengo hábitos residuales, muchas veces caigo en el pensar como que no, es que yo soy así, yo lo heredé de mi mamá. Esa es la típica. No, yo heredé eso de mi mamá, no, yo heredé eso de mi papá. No, es que mi mamá es igualita, entonces yo... No, no, no lo heredaste, lo aprendiste. Esto es una cosa en la que yo insisto un montón. Entonces, tanto la identidad, lo que yo considero que soy, como yo me presento al mundo, como mi personalidad, que de alguna manera es como respondo yo ante el mundo, lo construyo yo, lo hago yo. Entonces ahí hay una relación bilateral, porque estoy de acuerdo que por supuesto que a medida que tú vas construyendo hábitos, esos hábitos van representando la construcción de tu identidad, pero también tu identidad es la que determina hasta qué punto tú construyes hábitos de forma consciente, porque tú también puedes tener hábitos de manera inconsciente, digamos que son estos hábitos residuales, como que lo que yo traje, yo voy con la vida y ya, y voy remando más o menos con el flow del río, y voy viendo qué pasa. Y ahí es cuando llegamos a un punto en el que decimos, es que esta es mi personalidad, ¿no? O lo que salió de mi negocio, lo que salió de mi marca. Es como que, bueno, esto es lo que salió, sí, yo fui haciendo y esto es lo que de repente me fui por aquí, de repente me fui por allá, que son un poco también estas marcas que a lo mejor han nacido de pensar un poco como, bueno, ¿qué es lo que se necesita allá afuera? Y yo lo ofrezco y yo tengo dinero a cambio. Eso es muy buen negocio, pero qué tan sostenible es a nivel emocional, es decir, qué tan feliz te va a ser un negocio que tú creaste en función de las necesidades de otra persona y fuiste viendo más o menos cómo se va. Es decir, esto no quita los principios del mercadeo y los principios de finanzas y de negocios que implica que, por supuesto, tú cubras una necesidad de afuera. Pero hay que tener cuidado con desde dónde hacemos las cosas y los hábitos determinan mucho desde dónde estamos haciendo las cosas. Y eso, de alguna manera, te va a dar un indicador de qué tan sostenible es tu marca o tu negocio en función de los hábitos que tú tienes, tanto de pensamiento como de conducta, como de rutina, lo que fuera, porque es lo que al final se está manifestando ahí, ¿no? Cuando yo te estaba dando el ejemplo de un poco de esta persona que es como que, bueno, siempre va súper apurada por la vida, no sé qué, y de repente digo, bueno, quiero insertar meditación, y es como, ok, pero es que el hábito que realmente has de instalar ahí no tiene nada que ver con si meditas o no meditas, tiene que ver con esa percepción del tiempo y ese manejo del tiempo que hace que estés constantemente apurada. ¿Es más difícil? Claro que es más difícil, pero es mucho más sostenible, porque una persona que tiene el hábito de ir súper apurada por la vida, puede instalar la meditación incluso de manera sostenible en el tiempo. Ahora, ¿realmente está haciendo la meditación con el objetivo que la quería? No. Está haciendo una meditación apurada, sigue con su ritmo de vida apurada, porque no se trata de insertar cosas porque sí, sino de detectar realmente el hábito que debe cambiar. Y con las empresas y con las marcas es exactamente lo mismo. A ver, A veces decimos, bueno, esto necesita un cambio. me surge una duda con base a todo lo que dices, porque al Ujú. final yo creo que trayendo aquí un poco lo que dijo Zaire con lo que estás diciendo, es como que, ok, al final yo misma en la consulta, y me pasó hace no mucho también con una clienta, era como, en mi consulta yo también la estructuro con base a lo que me enseñaron, lo que yo he visto estos años, lo que yo creo, ¿no? Un poco. Este, y reprogramar estos hábitos y buscar eh, modificar este pensamiento para volcarlo más hacia cómo puedo yo ayudarlo en el sentido de, como dices tú, por ejemplo, en temas de marketing que a veces nos venden, que es que tienes que o deberías de, lo cual me molesta, ¿no? Pero bueno, al final hay de todo tipo de marketing, ¿no? Pero ese, a ver cómo lo traigo aquí de forma clara, ¿no? Esto es lo que ellos deberían de hacer, eso es lo que ellos también creen que deberían de hacer y vienen a buscar X dieta. Pero resulta que el motivo realmente no es ese y yo en mi consulta no creo una dinámica en donde realmente aborde el verdadero problema. Entonces, la persona, y me pasó con una clienta hace como 2 semanas, decía, no, es que ellas vienen por reducción de peso después del parto y todo eso. Y yo, claro, pero entonces el principal problema es que no se mantienen en el tiempo. Y yo, sí, muy probablemente porque su principal problema no es el peso, ¿ok? Su principal problema es todo lo que hay detrás y todo lo que implica para esa persona el peso. Entonces, cuando nosotras cambiamos nuestra forma de ver realmente los procesos humanos de nuestros
pacientes, clientes, creo que cambia mucho nuestro mismo approach, nuestro mismo enfoque y dinámica a nivel de consulta, de marca, de comunicación, de todo lo que va allí detrás, y podemos realmente abordar al paciente de otra forma, que es lo que yo le comentaba. Yo, mira, ¿qué hay detrás de ese recuperar su peso? Sentirte capaz, sentirte valiosa, sentirte atractiva, sentirte amada. ¿Qué buscas detrás de todo eso? Entonces, evidentemente, uno es nutricionista, no psicóloga, pero tú, la idea es que la acompañes en el proceso desde lo que ella realmente busca, no solamente un peso, sino ella se va a ir, ¿ok? Entonces, si tú en el mismo acompañamiento haces una dinámica en donde, mira, que aquí lo principal no es el peso, que lo estás haciendo genial, tantas otras cosas que nosotros como profesionales de la salud podemos utilizar y además buscar ese acompañamiento con ese profesional que gestiona también esa parte, ya cambia mucho lo que estamos haciendo nosotros, cambia mucho cómo ellos van a gestionar su proceso, la continuidad que le den, que vengan constantemente a nuestra consulta, la comunicación de nuestra marca. Le vamos a hablar a la persona con lo que realmente es su dolor y su frustración, y ahí es donde vamos a enganchar con la comunicación, porque la persona va a saber, sí, es conmigo, sí, siento que no me veo atractiva. Sí, sí. Entonces no es como que quiero bajar de peso, no. Realmente ella va a conectar contigo porque ella no se siente eso, no se siente atractiva, se siente incapaz, se siente inútil por no, imagínate tú, ella bajó de peso a los 2 meses, qué floja soy yo, sabes, todas esas cosas que hay detrás. Pero ojo, que esto es lo que me vino ahorita y no sé si realmente esto encaja también en todo lo que estás comentando. A ver. Sí, sí, es un tema profundo, pero si nos vamos a ir de lleno, hablando de marcas y hablando digamos, una persona, un emprendimiento, si nos vamos a ir de lleno con profesionales de la salud, nos podemos ir de lleno con profesionales de la salud y es todo un universo. Y ahí entra un elemento muy importante. Todo lo que dices, estoy muy de acuerdo, sobre todo la parte de, bueno, yo puedo dar en la medida en la que yo también tengo, entonces yo trabajo por este lado y luego puedo dar, pero además porque empiezo a comprender a mis pacientes o a mis clientes, dependiendo de lo que te dediques, pero puedo empezar a comprender a estas personas a quienes yo les ofrezco mis conocimientos como un elemento de valor, las puedo ayudar haciéndoles las preguntas correctas. Y cuando nosotros entendemos los hábitos, hacemos las preguntas correctas. La pregunta correcta no es necesariamente, por ejemplo, cuántos kilos quieres adelgazar, ¿no? En el caso de las nutricionistas. Entonces, puedo empezar a hacer las preguntas correctas, puedo empezar a indagar en los espacios más adecuados. Por ejemplo, para mí, a estas alturas, como psicóloga, es imposible que yo vea a una persona imposible sin pedirle un registro de hábitos. Yo necesito saber qué hace en 2 semanas completicas todos los días, porque yo con eso evalúo patrones. Evalúo patrones, ¿qué quiere decir? Que ya yo veo que los hábitos que a ella más le molestan o que a esa persona más le molestan, resulta que yo puedo detectar el ciclo inmediatamente. Siempre lo hace después de esto, siempre después viene esto, siempre va atado a este pensamiento. Y ahí es como tú vas comprendiendo los hábitos. Y para mí es una cosa maravillosa de estudiar. Y cada vez que yo estudio un registro de hábitos, más me convenzo de que la importancia, las preguntas más importantes están en los hábitos de las personas. Y luego hay otros que no necesariamente se prestan para hacer preguntas, pero que nosotros como profesionales podemos empezar a detectar, como por ejemplo el discurso de la persona. En el discurso de la persona, el cómo se expresa una persona, tú puedes ir detectando inmediatamente sus hábitos residuales de pensamiento, que como profesionales de la salud va a ser muy importante. Tú no te diriges igual a una persona. Voy a dar un ejemplo quizás bastante como macro evidente de un extremo y de otro extremo, ¿no? Pero ahí adentro hay muchos grises, pero es para poder ejemplificarlo mejor. Yo no me dirijo igual a una persona cuya narrativa, discurso y por ende hábitos de pensamiento son de víctima que una persona que es muy responsable a nivel individual de su vida, ¿sí? ¿Cómo se vería esto en un discurso? Bueno, tú tienes a esta persona que te dice que le pasan cosas, que le pasó algo, que le pasa esto y que después no sé quién le dijo y después el otro le hizo. Entonces, pobrecita yo, que me han hecho tantas cosas y que me han pasado tantas cosas, ¿no? Y luego tienes esta otra persona que bajo esta misma, digamos, en esta misma dinámica, te va a decir básicamente, bueno, yo, o sea, me metí en una relación que no era la adecuada, ¿no? O sea, me metí yo en primera persona en una relación que no era la adecuada, detecté que esto me sucedió ahí,
¿no? Como que yo asumo la responsabilidad de dónde yo me meto, de con quién hablo yo, de lo que otra persona puede decirme, puede hacerme, puede tal. O mira, sí, efectivamente me sucedió esto porque hay cosas que no suceden en la vida y creo que respondí no muy funcional ante eso, pues. O sea, mi respuesta fue, no sé, esta y no me funcionó y estoy tratando de buscar una respuesta que me funcione más. Esos serían dos extremos de discurso ante una misma situación. Y cuando nosotros como profesionales de la salud vemos esos discursos y aprendemos a detectar hábitos, cuando tú detectas hábitos en la otra persona, tú ya puedes ofrecer aquello que tú ofreces, porque tú ofreces lo mismo, digamos, a todo el mundo, pero de la forma más adecuada para esa persona. Entonces yo no le hablo igual a esta persona que a esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona tiene una visión de la vida que la va a llevar a responder ante las cosas de una manera muy distinta a la visión de la vida que tiene esta persona. Y quizás yo, porque también eso es otra cosa, ¿no? Luego, si esto lo vemos así y lo encontramos relevante, nosotros como profesionales tenemos que definir cuáles son los hábitos hacia los cuales nosotros movemos a nuestros pacientes o a nuestros clientes. Es decir, hacia dónde, hacia qué tipo de hábitos quiero yo mover a esta persona. Entonces ya eso es una cuestión muy personal. Pero en mi caso yo quiero siempre mover a la persona hacia la responsabilidad individual, porque soy muy creyente de que en la medida en la que tú te haces responsable de tu vida, tú eres más libre. Claro, si yo me hago responsable de mis cosas, yo soy libre de cambiarlas, yo soy libre de modificarlas. Y esa es la buena noticia de que todo sea un hábito, ¿no? A mí siempre no, pero me han reprochado mucho el, bueno, pero para ti todo es un hábito. Y es como que, sí, estudia neurociencia y te vas a dar cuenta que todo es un hábito. Claro que todo es un hábito. Todo aprendizaje repetido en el tiempo es un hábito. Y para que se repita en el tiempo, ha de ser un hábito también, porque esa es la otra. Nosotros no repetimos las cosas porque sí. Y ahí Zaire decía una cosa muy importante, que es que nosotros como profesionales queremos poder entregar herramientas de cómo forjar esto, porque es muy bonito conceptualmente decir, es que claro, la solución no es que tú te pongas a forzar esto, sino que tú construyas hábitos. Ajá, ¿y con qué se come eso? O sea, ¿cómo se hace eso? Eso es una tarea complicada. Entonces, una de las cosas que quería compartir hoy era justamente eso, cómo se construye un hábito. Y después, de cara a nosotras como profesionales, cómo podemos empezar a trabajar esos hábitos residuales, incluso dentro de nuestra marca, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro emprendimiento, cómo trabajamos esos hábitos residuales, porque cuando los trabajamos nos damos cuenta que es súper liberador y que puedes hacer lo que te dé la gana con tu empresa, con tu emprendimiento, con tu marca. Entonces, André, antes de ay, abrir ya el otro melón la caja de comercial, Pandora, sí, a mí me encanta esto porque al final siento que últimamente, yo no sé si te pasa que, pero salen como ciertos temas y para mí ha sido muy poderoso el tema de hacernos dueños de nuestro proceso. Y de hecho, en Emprendericidad la semana pasada fue uno de los temas que yo, o sea, yo le dije, yo necesito pero dámelo a mí, porque necesito decirlo. Y era eso, era como el diálogo interno que tenemos, porque a nivel de marca, o sea, imagínate, nosotras queremos que el paciente sea consciente de, pero no sabemos ni siquiera nosotras determinar nuestro propio diálogo interno. Entonces, siempre está el tema de marca. No, es que yo no publico porque me escucho muy robótica cuando hago el post. Entonces, ¿cuál es tu diálogo interno? ¿Cuál es tu bloqueo? Porque o sea, realmente qué hay detrás de eso para tú soltarlo, hacerte dueña de lo que hay ahí detrás. Y una frase que me gusta mucho es dártelo tú a ti misma, porque yo siento que no nos enseñan cómo a darnos cosas desde pequeñas, por lo menos en donde yo crecí, y uno dice, a ver, pero ¿por qué yo no? Porque busco tanto esa validación externa, por ejemplo, no, es que me afecta mucho y si lo lanzo y nadie me compra, y si lo lanzo y no les gusta, y sí, y sí, y sí, y sí, y uno dice, ok, pero ¿qué estás buscando realmente detrás de ese y sí? ¿Por qué te afecta tanto el hecho de, ay, es que me gustaría saber que esto les gusta? Eso es validación. ¿Qué estás buscando detrás? ¿Ok? ¿Tú estás buscando servir o estás buscando ser validada? Y si estás buscando esto, ¿qué necesitas tú? Perdón, ¿qué estás buscando que te puedes dar tú? ¿Sabes? Ese reconocimiento, yo lo comentaba en mi experiencia que tuve, yo en Colombia di charlas de hasta más de 100 personas y en una de las experiencias que tuve, a ver, ya era la cámara enfrente para grabar un video educativo que iban a pasar por toda Coca-Cola Colombia, ¿sabes? Y yo digo, y cuando agarré el móvil, que llegué aquí a España y empecé a probar aquí Nutroteca, vamos a abrir Instagram, vamos a ver, o sea, yo hacía esto y yo,
qué ridícula soy, que no, es que me siento súper tonta. Y después yo decía, a ver, Gabriela, o sea, ¿de verdad te vas a sentir tonta porque te va a ver alguien en una red social cuando has hecho muchas cosas detrás? Entonces me tocó a mí misma como escuchar ese diálogo interno, frenar y hablarme, ¿no? Y yo decía, la sensación fue eso, fue libertad. Oye, qué bien empezar a ser más consciente de este tipo de cosas para yo detener y decir, no, no, esto no me va a llevar a donde yo quiero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me puedo dar yo para darme yo esa calma, esa confianza, esa tranquilidad y ya después seguir adelante? Pero entonces ahora sí te dejo que nos abra esa caja de Pandora. No, 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 porque tú abriste otra, ya va. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo que tú dices es muy cierto, porque al final, claro, yo me fui yendo por un lugar y por el otro, pero ¿por qué es que la narrativa es tan importante? ¿Por qué los hábitos cognitivos son tan importantes? ¿Por qué nuestra forma de ver el mundo es tan importante? En última instancia, es un juego complicado, un poco como el del huevo y la gallina, ¿no? Porque nuestro discurso nos da mucha información de cómo pensamos, eso es cierto, pero detrás de eso hay un paso anterior, que es el hábito de cómo interpreto yo la vida. ¿Sí? Porque al final yo lo que estoy es manifestando algo, pero para yo manifestar algo primero tengo que haberlo interpretado. Entonces yo interpreto y manifiesto, interpreto y manifiesto. Entonces el hábito real, por eso es un hábito cognitivo, por eso es que la narrativa está dentro de los hábitos cognitivos, porque es cómo opero yo a nivel de pensamiento. Entonces es cómo interpreto yo el mundo, cómo interpreto yo la vida. Y eso es un cambio que se puede hacer de forma consciente y a veces el cambio de la narrativa y el cambio del discurso se utiliza con el propósito de modificar la interpretación de la vida. Pero a mí siempre me parece muy importante hacer esta aclaratoria, porque cuando uno quiere cambiar su narrativa a fuerza de palo, como decimos aquí, como cuando la quieres cambiar a fuerza de palo, el problema es que muchas veces te quedas estancada en ese ciclo. Es que yo me hablo distinto y me veo al espejo y digo, oh, por Dios, pero qué belleza eres tú. Y al final pasa exactamente lo mismo el resto del día. Es como, claro, porque es que si al final ni siquiera te lo crees tú. Entonces, es una cuestión de sí, tú puedes utilizar el cambio de narrativa como una herramienta para, pero siempre tienes que tener muy presente que lo que estás queriendo cambiar es tu forma de interpretar la vida. Y ahí está el verdadero cambio, que es, vamos a poner el mismo ejemplo que para hacerle una secuencia lógica, ¿no? Viene una persona y me dice, eres una estúpida y tu trabajo es lo peor que he visto en toda mi vida, y yo me detengo en ese momento. Ese es el momento para yo detenerme y decir, ¿cómo voy a interpretar yo esto? O sea, ya eso lo voy a empezar a hacer como una decisión consciente. Y mientras más consciente tú haces el interpretar la vida, más vas a ir haciéndolo luego en automático. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, en una situación como esa, porque eso dije una cosa así muy cruel, ¿no? Pero eso pasa mucho en redes sociales. Yo siempre estoy leyendo comentarios en redes que me dicen cosas. O sea, el día puse un reel, no me acuerdo ni qué hacía, pero era algo así como que si te sientes, no sé, cansado, obstinado y tal, es como que algo en tu rutina no está funcionando, ven, cámbialo. O sea, ese era todo el reel, era todo el reel. Claro, pero cuando tú no tienes dinero, entonces yo, ok, ¿cómo interpreto yo eso? Porque yo puedo decir, Andrea, oye, o sea, tú estás haciendo un reel de privilegiada. No, cojones, yo no estoy haciendo ningún reel de privilegiada. Porque tú que estás escribiéndome a mí, que porque no es dinero, justamente ese es uno de los hábitos que tienes que cambiar, papito. El de ver, ¿no? O sea, primero estás metido en redes sociales, podrías estar trabajando y generar más dinero. Punto número uno. Punto número dos, el hecho de que tú, al escucharme a mí, eso sea lo primero que veas, quiere decir que tú estás en este lado del discurso. O sea, tu hábito de interpretar la vida es como los demás están en posturas privilegiadas a las que tú no puedes accesar. Y tú a lo mejor, además no me conoces, no sabes, ¿no? Realmente, o sea, cómo es que he ido escalando un punto para yo decirte eso. Porque yo he estado muchas veces en posturas cero privilegiadas, de cero privilegio. Y eso se asume también. O sea, eso es parte de interpretar la vida, porque yo puedo decir, pobrecita yo, o yo puedo decir, yo quiero aquello. Y a lo mejor no nací ahí montada en la cima de la montaña, pero yo voy a escalar hasta allá, con lo que tengo hoy. Y eso es una forma de interpretar la vida que me da más herramientas para, ¿no? Pero, en fin, quería ver un poco eso de, sobre todo en el manejo de redes sociales, porque es muy palpable, ¿no? Y eso que tú acabas de traer es muy importante para nosotras como profesionales y para sostener una marca personal sobre todo, pero para sostener un emprendimiento, para sostener una empresa, que es
cómo interpreto yo la realidad de las cosas y cómo hablo yo, ¿sí? Porque eso, y cuando yo no estoy muy segura de eso, y cuando eso es que esto es un punto muy importante, cuando yo estoy así como entre grises y no tengo muy claro y no lo hago muy de forma consciente, tengo más probabilidades de alienarme, o sea, de adquirir hábitos del entorno. Porque de nuevo el cerebro está aprendiendo constantemente. Entonces yo adquiero hábitos del entorno, siempre, 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 siempre. Me voy alienando porque los necesito. Nosotros necesitamos hábitos y si no los tenemos, el cerebro lo va a incorporar de donde sea que lo vea, de donde sea que lo encuentre. Creo que ahí está una mano levantada otra vez y después me voy a abrir la Zaire, cajita. dale. Sí, sí. Bueno, otra cosa que, o sea, me surge aquí entre esto, ¿no? Sabes que el pasar a esta visión emprendedora a muchas personas, por lo menos a mí, me ha costado un poco, eh, por, bueno, la tradición y la forma en que me criaron a mí en mi familia, en donde un trabajo con un empleo seguro era como la visión, ¿no? El éxito. Y creo que, ajá, al éxito, ¿no? Entonces, creo, o sea, es necesario entonces verificar, revisar nuestros hábitos para poder dar ese paso y encaminar una posible marca personal, o de ese miedo a emprender en algo propio puede tener que ver con un hábito de pensamiento de que no podemos sin el apoyo de una institución más grande y trabajar para esa institución y desde ahí, o sea, porque a mí por lo menos o sea, veo con mucho orgullo muchos colegas, compañeros que han dado ese paso y han perdido ese miedo y están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Pero a mí todavía me cuesta, o sea, entiendo que sí es posible, o sea, sé que todo lo que se puede hacer es posible, pero no sé si será por el hábito de pensar de que un empleo es el camino. Este, debemos revisar ahí nuestros hábitos para poder dar ese paso. Wow, Mira, te dejaron la qué buena pregunta. Está genial, pregunta. muy buena. Qué buena pregunta, me encanta, porque la respuesta sí a priori, si tuviese solo un segundo para contestarte, te diría sí. Como tengo más tiempo y yo me tomo tiempos para hablar, te digo con un poquito más de accuracy lo que te quiero contestar, ¿no? Que es básicamente, sí, has de revisar tus hábitos y ahora me voy a ir a esa parte práctica que les quiero dejar de básicamente cómo llegamos a ese lugar. Pero en este caso puntual, tú estás hablando de un tipo de hábitos que es hábitos cognitivos. Entonces, en ese caso, la revisión de hábitos no es con el único y mero objetivo de conocer tus hábitos, sino que los hábitos son un reflejo de tu sistema de creencias. Entonces, tú vas a hacer un análisis de tus hábitos y tú vas a conocer tus hábitos con el fin de conocer tu sistema de creencias. Esto yo me lo tengo conmigo misma como un mantra y es muy importante, y es que detrás de toda acción hay una creencia. Yo siempre que hago algo o dejo de hacer algo que también es una acción, me pregunto el por qué, el porqué de esa acción. Porque detrás de toda acción hay una creencia. Entonces, que tú estés haciendo o dejando de hacer, que también es un hacer, ¿sí? Es una acción que Ujú. decides tomar, quiere decir que detrás de eso hay una creencia. Y lo que tú quieres conocer es ese sistema de creencias, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que estás poniendo sobre la mesa, sería una cuestión como de, bueno, ¿será que yo tengo la creencia de que el éxito es, por ejemplo, trabajar para una empresa, sostener determinado sueldo, que yo tenga un cargo así, un cargo asado? O sea, ¿cuál es esa creencia que a lo mejor te detiene y que se convierte, luego se traduce en una resistencia? Entonces, cuando tú haces ese análisis de hábitos, tú analizas tus hábitos y registras tus hábitos con el objetivo de comprender cuál es el sistema de creencias que está detrás, porque ahí está el cambio. Entonces, en ese caso, en el caso de los hábitos cognitivos, nosotros entramos por los hábitos cognitivos para llegar al sistema de creencias y luego cambiamos hábitos cognitivos para cambiar el sistema de creencias. Pero era como lo que estaba diciendo antes, lo importante es saber que yo voy a hacer un análisis de esto para comprender lo que hay detrás. Y en última instancia, el sistema de creencias es lo que tú más quieres conocer y lo que tú más quieres cambiar, porque todos los seres humanos actuamos en función de creencias. Nadie actúa porque sí. Detrás de toda acción hay una creencia y eso te lo puedes tatuar en la frente. O sea, es como, eso Ujú. es una certeza, ¿no? O sea, detrás de toda acción efectivamente hay una creencia. Entonces, lo importante es saber cuál es esa creencia, porque por mucho que tú decidas cambiar la toma de acción, lo más probable es que esa creencia se manifieste en forma de resistencia. Como que no, 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 pero no dejes ese trabajo. Está bien, pues ábrete la página de Instagram, pero no sueltes el trabajo porque, sabes, como que la estabilidad, la situación, la cuestión, como que tengas ese cargo es muy Sí, importante. Entonces, luego, y, sí, y, cuando lo y intentas meter también, forzado.
Ujú. es agotador, ¿no? O sea, luchar contra esa resistencia también Oh, es súper agota, ¿no? agotador. Porque Claro. emprender requiere de mucha energía, ¿no? Y entonces, Ujú. si uno no logra identificar exactamente cuál es ese miedo, cuál es esa creencia, eh, Claro. no terminas como de avanzar en ninguno de los dos espacios, Claro, ¿no? claro, mira, sí, sí, no, acabas de utilizar una palabra que yo, sabes que utilizo un montón, y es que yo siempre digo, cuando tú intentas cambiar hábitos sin entender los hábitos, estás literalmente en el camino más agotador y frustrante del mundo. O sea, es muy agotador y es muy frustrante intentar cambiar algo si no sabes qué es ese algo realmente y no los conoces. Entonces, no conocer la profundidad de los hábitos e intentar cambiarlos es misión imposible. O Y sea, yo, es ese loop en el que muchas personas están, ¿no? Como que lo intenté, pero volví, lo intenté, volví, y la vida es un constante, lo vuelvo a es, hacer y lo vuelvo a hacer y lo eso vuelvo te a iba hacer. a decir, y es que cuando nos aventuramos a un proceso nuevo, y no hacemos consciente esas cosas nuevas que vamos a afrontar porque estamos saliendo de una zona de confort, muy probablemente vamos o sea, es que lo que dices tú de volver a caer en el mismo ciclo, volvemos a manifestar lo que para nosotros es la realidad. Yo sabía que yo al emprender esto no iba a funcionar, porque, y de alguna forma pasa algo que te lleva a validar esa creencia que tú tenías. Por ejemplo, el tema de, no es que tienes que estar trabajando, a ver, que yo vengo también de ese concepto, o sea, él te lo dijo, yo trabajamos juntas, ¿sabes? Como que no, tengo que estar, tengo que madrugar, tengo que quedarme aquí y tengo que hacer esto. Y al principio, cuando yo empecé también con Nutroteca, era como que no, yo estaba, no tengo que trabajar, tengo que estar mucho tiempo, invertir en ciertas cosas, porque si no me estoy quemando las pestañas, Claro. no, ¿sabes? Entonces es el concepto con el que uno viene, hasta que uno dice, oye, ven acá, pero ¿por qué? Una cosa es cuando estás trabajando bajo ciertas dinámicas en donde eres más operativa, pero cuando necesitas crear cosas, incluso en empresas, necesitas darte espacio, si no te vas a quemar. Entonces, creemos, porque no estamos acostumbradas a que esos espacios es que estoy haciendo nada. No, yo estoy creando. Pero entonces muchas veces al emprender, como no ando quemándome las pestañas, trabajando hasta tarde y sofocada y estresada, no estoy trabajando. Entonces, no puedo crear desde esa concepción, desde lo que para mí últimamente ha sido un concepto que me ha enganchado mucho porque lo escuché y dije, totalmente, cerebro de supervivencia. ¿Sabes? Y es como, sí, cuando caemos en eso, caemos en un momento de estar todo el tiempo como buscando sobrevivir, estamos todo el tiempo pendientes afuera, el ambiente hormonal que generamos es otro, todo es como una competencia y tengo que hacer esto porque ella también me va a molestar, me va a joder, ella lo va a hacer mejor que yo, tengo que tener cuidado, ¿sabes? Vivimos en esa dinámica y evidentemente ahí un emprendimiento no es sostenible y ahí es cuando muchas vamos así en picada si no paramos y decimos, oye, ven acá, porque yo lo estoy viviendo así. Y ahí es lo rico de este tipo de tribus, de permitirnos pensar y verlo diferente, porque al final, si queremos, fíjate que tú dijiste algo importante del tema de lo veo como envidia y me quedo enganchada en ese, porque yo, pobrecita yo, y claro, porque ella tuvo, o decir, oye, yo quiero esto, ¿cómo piensa, actúa, con quién se reúne esa persona para yo también desarrollar esas conductas que la llevaron hacia allá? Y conductas, pensamientos, entornos, y ella es cuando empieza uno a decir, ok, no, no es que vas a sacar, no, bueno, más nunca voy a hablar con mi familia, ¿sabes? No, no tiene que ver, pero que vas a generar tú en tu entorno para sostener esas nuevas creencias que quieres o esos nuevos hábitos que quieres implantar para definitivamente emprender y además emprender como tú quieres emprender, que eso es súper importante. Y para mí es de las primeras preguntas que yo hago en mis sesiones de acompañamiento. ¿Qué estilo de vida quieres tener? Y con base al estilo de vida que quieras tener, es que vamos a hacer el resto, ¿sabes? Como cuando pasó con emprendelistas que tú decías, oye, es que consulta, me dijeron que era mi servicio. ¿A ti te gusta? No. Entonces a la mierda, ese no es tu servicio estrella, porque no te va a llevar al estilo de vida que tú quieres tener. Entonces primero tienes que tener claro esto y luego vas trabajando el resto. Así que, o sea, esta pregunta está brutalísima y todo lo que dices está genial. Sí, sí, 100%. O sea, los hábitos cognitivos son
un universo y son de los más importantes. Y ojo, voy a dar un dato aún más relevante. Es el tipo de hábito donde más hábitos residuales hay, porque son los que menos nos cuestionamos. Es decir, cuando nosotros somos muy pequeños y tenemos una infancia, nosotros lo que hacemos es absorber mucho para poder sobrevivir. O sea, voy aprendiendo, 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 bla, 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 y después sobrevivo. Entonces, nadie en su sano juicio se sienta a pensar como que, ok, hoy es mi día de pensar qué fue lo que hice. Uy, se paró. ¿Alguien más se le detuvo a Andrés? ¿O se congeló Andrea o solamente a mí? Cortada y la... Ah, Estás ahora ahí. sí, ya te tengo. Sí, 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 te habías ¿No congelado, me pero escucharon? no, te congelaste hace unos segunditos. Me quedé pegada. Ok. Nada, bueno, estaba diciendo que en los hábitos cognitivos es donde más hábitos residuales Ujú. encontramos. Y eso es una cosa muy importante de saber, porque cuando queremos generar realmente un impacto o hay algo que, no nos, que sentimos como que no nos cierra en la vida, ahí es donde tenemos que ir, ese sistema de creencias que son lo que en última instancia son nuestros hábitos cognitivos, ¿no? La forma que yo tengo de pensar y muchas veces es adquirida, o sea, nosotros nunca nos hemos recuestionado las cosas aprendidas, porque para el cerebro no es lógico hacer eso. O sea, el cerebro tiene una cantidad de energía limitada y no dice, ah, vamos a gastarla en volver a pensar lo que ya sabemos. No, el cerebro no hace eso solo. Eso es un proceso consciente de decir, no, no, yo decido que parte de mi energía la voy a invertir en volver a pensar lo que creo que tengo súper claro en la vida, ¿no? Y a veces ni conocemos ese sistema de creencias. Entonces, en fin, es sumamente importante y se manifiesta en absolutamente todo. Cómo interpretamos la vida, cómo actuamos, cómo respondemos, cómo manejamos nuestras emociones y eso al final, pues por supuesto que en nuestro trabajo, en nuestra marca, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones, en todo, en absolutamente todo. André, Ahora y te voy con pregunto, esta, dime. ajá, te iba a decir, ¿cómo ya podemos aterrizar eso? Porque uno dice, claro, estamos todo el tiempo metidos aquí y no nos detenemos a realmente, porque al final la que está, el que está manejando el coche o el carro es él, ¿sabes? ¿En qué momento nosotras nos detenemos a ser las dueñas de nuestro proceso y cómo podemos, a través de qué prácticas, mejor dicho, podemos empezar a acceder a esas cosas? Vale. Primer lugar, y esto es para mí es una condición, un requisito, ¿no? Es como que no hay trabajo de hábitos sin este paso previo, y es un registro de hábitos. ¿En qué consiste un registro de hábitos, no? Un registro de hábitos amerita mucha energía, demanda mucha energía, lo tengo que decir, pero demanda mucho menos energía que vivir con hábitos en automático, eso segurísimo. Entonces, es dedicarle por un tiempo, invertirle por un tiempo energía a esto para que en el largo plazo yo lo pueda sostener. Entonces, un registro de hábitos es básicamente yo me tomo entre 1 o 2 semanas para todos los días, en orden cronológico, ir poniendo cada cosa que hago, cada cosa que como, cada cosa que pienso, cada cosa que digo. O sea, de hecho, tiene esos 4 pilares, ¿no? O sea, esos 4 hábitos claves que son lo que yo voy a registrar. Mi alimentación, mi higiene, mi sueño, o sea, mis hábitos que tienen que ver con alimentación, con higiene, con sueño y con pensamiento. Sí, de repente uno es muy loco, pero suena una cosa tonta porque es como, André, pero yo sé lo que hago un día. No, no, tú no sabes lo que haces un día. Créeme que no lo sabes, porque el 80% de lo que nosotros hacemos por una cuestión de ahorrar energía y porque es la forma de operar del cerebro, lo hacemos y ya, en automático, lo pensamos y ya, no es una cosa que nos cuestionamos mucho. Entonces, cuando tú terminas de ver ese registro es muy impresionante y siempre, siempre, siempre me pasa en consulta, que es que de repente terminan el registro y es como, yo no sabía que yo hacía eso todos los días, por ejemplo. Tenía la idea, yo sabía que, ay, yo eso es algo que hago de vez en cuando, pero de vez en cuando no es 5 días, o sea, 5 días de los 7 que hay en la semana. Eso es bastante, eso no es de vez en cuando. Entonces, de repente voy tomando como, de alguna manera, más, tengo un feedback más real de lo que yo hago y voy tomando mayor conciencia de las cosas que hago y de las cosas que pienso. Luego me doy cuenta que a lo mejor tengo pensamientos invasivos, pensamientos intrusivos, en fin. Cuando yo termino ese registro, yo me doy cuenta inmediatamente de el ciclo del hábito. O sea, el siguiente paso es encontrar el ciclo del hábito. Entonces, ¿qué es el ciclo de un hábito? Básicamente, un hábito tiene 3 partes. Todos los hábitos tienen 3 partes, es imposible que no las tenga y las tiene y punto. Todos. Entonces, es un primer punto que es la señal, que es eso que dispara
una respuesta, que esa respuesta de alguna manera es como la rutina, ¿no? Eso que nosotros por lo general llamamos hábito, que es cómo respondemos ante esa señal, y luego hay una especie de reforzador, de premio, entre comillas, que hace que el cerebro, la próxima vez que vuelva a ver esta señal, vuelva a repetir esta misma rutina, y así sucesivamente, ¿no? Es como, por eso es que a veces uno se hace la pregunta, ¿no? Aquí que sé que hay muchas profesionales de la salud en el ámbito de la nutrición, y ahí es una pregunta muy común en el ámbito de la nutrición, como que ¿por qué es mucho más fácil instalar el hábito de comer cosas que no quiero comer que instalar el hábito de comer cosas que sí quiero comer? Bueno, porque al tú comer cosas, por ejemplo, altas en azúcar o que tienen algún tipo de aditivo o lo que fuera, ya tú no tienes que hacer el esfuerzo de poner un reforzador porque el reforzador viene con él, que es esa sensación o eso que se dispara a nivel hormonal de lo que genera el placer de haberme comido, por ejemplo, esa comida que tenía X o Y aditivos. No estoy diciendo que eso sea malo, inherentemente malo, sino que es una explicación de por qué el cerebro repite la acción. El cerebro repite la acción porque eso fue placentero. Entonces, todos los hábitos han de funcionar así. Y es un error a veces querer incorporar solo una parte del hábito, que es que a veces lo que queremos es meter la rutina a fuerza de palo, ¿no? Repito esto 21 días. No, no, para que sea un hábito tiene que tener esos tres componentes, tiene que tener la señal, tiene que tener la rutina y tiene que tener ese factor reforzador que es el que hace que cuando vuelva a ver esa señal vuelva a responder de la misma forma, ¿no? Esto explica, por ejemplo, esto es un inciso rapidito entre paréntesis, que sé que estamos cortas de tiempo, pero esto explica por qué la ansiedad, por ejemplo, puede ser un hábito, porque muchas veces, en lugar de verla, respondemos con algo más placentero de lo que estamos sintiendo y se convierte en un hábito. Nunca escucho la ansiedad, nunca la transito, sino que la convierto en aquello que dispara esta rutina y obtengo este reforzador que es el placer y si vuelve a aparecer la vuelvo a tapar y así voy, pum, 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 ¿no? Entonces la convierto en un hábito, cada vez aparece con mayor frecuencia. En fin, eso era nada más paréntesis, pero eso es todo otro tema, pero es para ver la No, no, importancia. me encanta porque además va con Entonces, bueno, este esto. sería Yo cuando lo puse, o sea, tal lo cual. hice pensando en todo lo que hemos hablado. Tal Eres cual. adicta a una marca que no Bueno, te gusta, porque es que te vuelves adicta a 100%. arte, a... Se vuelve a congelar, Andrés. 100%. Mira esto, o sea, tú sabes que las adicciones se explican, ¿no? Y y tal. Cuando yo pasé investigando, me gusta mucho investigar, me gustan mucho los laboratorios, pueden ser mi segundo hogar, y una cosa muy interesante fue estudiar adicciones, investigar adicciones. Todas las adicciones se explican a través de hábitos, literal. Wow. Ay, no me digas que me volvieron a perder. No, te estamos escuchando. Está congelada la imagen, pero sí te estoy escuchando. O sea, te estamos escuchando. Si alguien me quiere decir algo, no, tiene algo diferente, pero yo te estoy escuchando. Ahora sí te veo. Sí, ok. Y ahora creo que se volvió a congelar. Ay, Andrés se fue. Bueno, yo de lo que dijo André, mira, ya está André otra vez. Fíjense, una actividad que a mí me gusta mucho, por eso creo que es importante también, y aquí me encantaría de repente que André me validaras un poco el tema de escribir en temas de escritura terapéutica, y tengo muchas colegas que trabajan eso. Hemos hablado mucho de cómo a nivel subconsciente la escritura también ayuda a acceder a ciertas cositas. Y una de las prácticas que me gusta va de la mano con lo que habla André, y es primero definir, ¿no? ¿Cuál es el aspecto que quieres superar? Que creo que eso es importante, que demos foco, porque al final que no somos algo que tenemos que arreglar, me explico, sino que voy a optimizar o necesito optimizar en mi vida, y porque creo que ese enfoque es importante. Muchas veces, a veces lo hacemos de ese enfoque es que esto está mal. Entonces, como esto está mal, voy a ver si me arreglo. No, y el enfoque que queremos siempre darnos es desde ese amor propio y desde cómo puedo seguir optimizando ese proceso, hacia dónde me quiero mover para sentirme más cómoda, ¿no? No porque necesito arreglarme, ¿no? Y identificar, ¿no? Eso que queremos que cambie, y qué nos decimos un poco en esos procesos, incluso qué hacemos antes de que se disparen ciertos procesos. André, no sé si ya sientes que está la conexión Sí, activa. sí, sí. Ok, ok. Creo que Entonces, estoy, ¿no? listo, te dejo seguir porque es una práctica Fíjate que digo que, y la escuchaba y dije,
Wow, qué interesante porque al final es eso, es como dar foco. Claro, y lo que tú estás diciendo ahora mismo es como el abreboca de esa segunda parte, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije, le voy a decir dos Mm. cosas y la primera es un requisito para, bueno, ¿por qué es un requisito para? Justamente porque en la segunda, yo lo que siempre les aconsejo como práctica es que armen su GPS. ¿Qué quiere decir armar el GPS? Que no es lo mismo yo decir, es que no, yo quiero correr todos los días a las 5 de la mañana, que decir, yo quiero ser corredora. Entonces me hago la pregunta, ¿qué amerita ser corredora? ¿No? Entonces, siempre la primera pregunta es lo que yo quiero ser y ese es mi GPS para lo que yo voy a hacer. Nunca la pregunta es qué voy a hacer y luego ver qué soy entonces, es como, o quién soy. No, o sea, es como, es the other way around, ¿no? Es primero hacerme la pregunta de quién quiero ser. Entonces, ese segundo paso es yo preguntarme, y puede ser conmigo, puede ser con mi marca, puede ser, yo lo puedo hacer con todas las áreas de mi vida, ¿no? De hecho, la pregunta quién quiero ser, yo siempre he intentado responderla en las áreas más importantes de mi vida. ¿Quién quiero ser yo? Con, por ejemplo, con este rol que yo tengo en mi vida personal, quién quiero ser yo en este otro rol, quién quiero ser yo como profesional, quién quiero ser yo en los distintos ámbitos de mi vida. Y cuando yo respondo eso, ese es mi GPS. ¿Qué hago yo como siguiente paso? Yo me pregunto, ok, esta persona que yo estoy describiendo que yo quiero ser, ¿qué hace? ¿Qué haría una persona que es así? Y ahí yo empiezo a tener ese GPS. ¿Por qué hicimos el primer paso del registro? Porque ahí es cuando yo voy para allá y yo digo, ok, de lo que yo quiero hacer, porque yo quiero ser esta persona, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿O qué de esto no me está llevando para allá? Y yo hago un contraste entre estas dos cosas. Y ahí está mi primera toma de acción. O sea, esta es la práctica más importante que puedes hacer en la vida. O sea, es como, porque eso te va a responder a la pregunta, ¿qué de lo que estoy haciendo hoy me está llevando a donde quiero ir? ¿Y qué no estoy haciendo? ¿Qué podría estar haciendo? ¿Qué me va a llevar a donde yo quiero ir? Tanto conmigo como con mi marca, como con el ámbito personal. Pero nunca me gusta, fíjate que me tardé full en dar la práctica completa, porque nunca me gusta simplemente decir como que, bueno, lo que tú quieres ser versus lo que estás haciendo y contrástalo. No, no, es complejo, es una práctica compleja y amerita esas 2 semanas de registro, y amerita ese momento de pensar, y amerita llegar a ese sistema de creencias, y amerita, pero si uno lo hace en el paso a paso correcto, yo no he tenido hasta ahora una persona enfrente con quien yo haya hecho eso y no haya funcionado. O sea, es que la matemática te dice que ha de funcionar, porque tienes toda la información que necesitas, y después de decir, ok, ya tengo todo mi GPS de acción, y ya puedo decir efectivamente, ok, esto es lo que voy a reforzar, esto es lo que quiero cambiar, esto es lo que quiero transformar, esto es lo que quiero desechar, estos son mis hábitos residuales y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, trabajo con mis hábitos y es mucho más sencillo, se hace mucho más ligero el trabajo porque puedo ver muy tangible mis puntos de cambio. Sí se entendió bien la práctica porque esa desconexión estuvo ahí como que me preocupé, fui corriendo a buscar qué era lo que estaba pasando. Sí, me encantaría, ¿verdad?, que las chicas nos pusieran en el chat. Mientras tanto, yo quiero sumar algo porque a mí me encanta, pues a mí me gusta mucho el tema de metafísica, pero yo también creo, y la historia nos ha comprobado, que mucho de esa cultura, sabiduría popular, ¿no?, que a veces uno dice, tiene su base atrás. Y en metafísica habla mucho del principio ser, hacer, tener, ¿ok? Y es primero ser para luego actuar en consecuencia de lo que quiero ser y luego manifestar eso que quiero manifestar. Pero a veces dicen, ay, como si es que eso es muy hippie, ¿no? Eso es como muy intangible. No, a ver, es que incluso para temas de comunicarnos, y yo en mi programa tengo un video que es solamente para ese proceso creativo, porque yo lo llamo, en Nutroteca yo lo llamo es proceso creativo. Quiero crear algo, ¿cuál va a ser mi proceso creativo a seguir? Y es, por ejemplo, no es que yo me voy a comunicar, a ver, incluso cuando te enseñan herramientas de comunicación, hay una posición, ¿ok?, que es la de superhéroe, que ayuda, y está comprobado científicamente, a producir determinadas hormonas que te van a ayudar a comunicarte mejor porque te van a hacer sentir más empoderada. Entonces, lo que a veces puede parecer, o es que es muy, o es muy científico, no, todo tiene esa parte natural detrás, que es un poco cultivar esa confianza para empezar a hacer. Porque yo creo que una de las creencias más limitantes en todo este momento, o hábitos limitantes en todos estos procesos, porque conmigo, o sea, la tribu han estado muchas personas y en mis programas, que creo que Cari está aquí, que es una de las que está en mi programa, esa parte de ser, hacer, tener, para mí es clave, pero muchas veces decimos, "Ay, es que yo ya me sé esto, ya yo me lo sé, eso sí, no aplico una mierda, pero ya yo me lo sé". O la otra es que no, eso es muy difícil para mí. Total. O lo que te pasó a ti con el reel, ¿sabes? No, es que ella lo dice
porque, a ver, yo en Colombia trabajaba y desde me levantaba a veces 5:30 o hasta antes de la mañana, y cuando trabajaba en el llano, porque trabajaba con petroleras, yo podía llegar fácil a las 12 de la noche al hotel, ¿ok? Entonces yo dije, no, pero es que yo me paraba antes incluso y meditaba 5 minutos. Así me tuviese que parar a las 5:30 de la mañana, yo sacaba 5 minutos porque yo entendí que si yo, en vez de dejarme arrastrar por él, es que esto fue Claro. lo que me tocó y bueno, me tocó emigrar y me tocó, no, a la Y mierda, pobrecita yo. a la Ujú. mierda, porque yo dije, porque hay otras personas que sí tienen otros tipos de trabajos y mira cómo piensan estas personas que tienen otro estilo de vida, otro tipo de trabajo, porque al final una cosa lleva a la otra y yo estoy aquí. Déjame ver qué pasa si yo empiezo a hacer lo que ellos hacen, pensar como ellos hacen, y notas definitivamente el cambio. Pero a veces no lo creemos, y la invitación yo creo que aquí al final es no nos crean y no lo dejen como algo más que escucharon. Si realmente queremos hacer el cambio, porque al final todo proceso es respetuoso y el libre albedrío de cada quien, pero si realmente queremos el cambio, permitámonos hacerlo diferente. Totalmente, 100%. Yo les invito a que con el beneficio de la duda, o sea, que me den el beneficio de la duda, intenten esta práctica, lleguen a ese punto y de hecho, sé que estamos cortísimas de tiempo, pero lanzo una cosita más, que es, ya cuando hayan hecho eso, hay un ejercicio que las puede ayudar mucho a la hora de llevar algo a la práctica, que es un ejercicio de visualización, pero no es una visualización romántica de cuando yo esté o cuando yo tal, ¿no? O sea, es como sin romantizarlo desde el punto de vista científico, el que tú visualices sensaciones, es decir, que tú digas, uy, sentirlo de esta manera, por ejemplo, no sé, yo quiero sentir mi trabajo de esta forma e imaginar eso, presentarle esa imagen a tu cerebro y presentarle esa sensación a tu cerebro, dispara, libera dopamina. Y esa dopamina que libera inmediatamente te hace sentir motivación, porque la dopamina es la hormona de la motivación. La dopamina la han ensuciado de otras cositas, pero en términos generales es la hormona de la motivación. Entonces, a través de la visualización yo puedo conseguir cambios reales, fisiológicos, hormonales, que me permitan conseguir eso. Pero ¿qué voy a visualizar si no me he preguntado quién quiero ser? Si no sé cuáles son las herramientas que tengo, con qué cuento hoy, ¿no? Y a lo mejor hoy no cuentas con que todos los recursos que necesitas para mañana tener la vida de tus sueños, pero eso también es una buena noticia, pues siempre tenemos que estar trabajando en pro de algo. Entonces, que hoy no estés donde quieras estar es una buena noticia porque tienes mucho en qué trabajar y en la vida necesitamos algo que nos motive y querer eso otro y querer eso más y seguir caminando, ¿no? Entonces, nada, les quería dejar eso ahí. Ay, gracias. Bueno, veo que en el chat no compartieron, así que lo vamos a dejar hasta aquí. André, estuvo, no Buenísimo. sabes, no sabes. Estuvo Qué delicioso. felicidad es hablar de estos temas. Podría hablar 6 horas. Ese es el Yo, problema que yo yo, tengo. yo también, pero de verdad que bueno, gracias por regalarnos todo tu conocimiento, todo tu tiempo, tu experiencia. Y nada, espero que las Gracias a chicas los ustedes. hayan disfrutado y que las que lo vayan a ver después, mira, encantada con toda la información, qué linda, Catherine. También. Que las otras personas pues no solamente lo disfruten, sino que realmente permitan que sea un cambio en su vida y que empiecen, como les digo, con lo que vayan empezando. André nos da una guía, vamos a ver cómo nos podemos también permitirnos acercarnos a eso. Lo que les decía en su momento, yo empecé con 5 minutos antes de las 5 de la mañana, 5:30, ¿ok? Incluso a veces tenía que salir al aeropuerto a las 3:30 de la mañana. ¿Quién carajo me iba a poner yo a meditar media hora antes? Pero 5 minutos para mí empezaron a acercarme a eso lo que quería. Así que las invito. Chicas, muchas gracias, Eso. André, gracias a todos por Bueno, estar aquí. les Un mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. a ustedes también.